Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de planes de ahorro para la compra de automóviles 0 kilómetro para muchos, quizás la única manera de acceder a un vehículo nuevo tras los aumentos que ha habido en los precios en el último año. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión disponibles en los mercados locales y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Manuel Solanet sobre lo que nos puede deparar la economía en estos meses electorales que se avecinan y los cambios que puede haber durante la próxima administración. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas tus consultas. Estamos aquí con Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y nos está acompañando nuevamente Julián Siri, hoy para brindar algunas recomendaciones de inversión a todas aquellas personas que están evaluando qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, muy bien, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos para hoy y la semana esta que pasó han comenzado las clases y con motivo de esto la empresa Ovilan publicó una serie de recomendaciones vinculadas al transporte de los niños al colegio. Yamila nos brinda esta información. La mayoría de los padres ya se preocupó por esta cuestión, cómo es que llevan y traen a los chicos. Pero el Observatorio Vial Latinoamericano publicó una serie de recomendaciones para los padres específicamente a tener en cuenta, más allá de que esta logística que uno tiene que emplear todos los días ya haya comenzado, qué pueden hacer para quedarse más tranquilos y para que desde ya su hijo viaje más seguro, sea en transporte escolar, que es el más común y tal vez al cual uno le tiene más miedo, porque bueno, ese es una combi o un ómnibus, ¿sí? Como también si va en un auto particular o incluso hasta en una moto que muchos papás utilizan también para llevar a sus hijos al colegio. Bueno, atención, lo que tiene que ver con el típico micro, ¿sí? Hasta el color es importante que tenga bien anaranjado en la parte inferior y arriba blanco. Esto parece una cuestión mínima, sí, pero forma parte de uno de los requisitos. Ahora, ¿qué es lo más importante? El número de habilitación, ¿sí? Ese número debe figurar en el vehículo y junto a la patente uno lo puede chequear que esté correctamente habilitado, más allá de que exhiba el número, en la página de buenosaires.gov.ar en áreas, obras públicas, tránsito. Bueno, directamente si uno va ahí buceando dentro de la página del gobierno de la ciudad, directamente puede chequear que este número esté habilitado. La página del gobierno es buenosaires.gov.ar en áreas, obras públicas y ahí lo va llevando. Ahora bien, si usted corrobora que esta, como la cantidad, la lista larga que está publicada en Ovilan, no corresponde con la habilitación real que tiene que tener este tipo de transporte, lo puede denunciar, ¿sí? Y esto es muy importante. reclamos@entedelaciudad.com.ar, acá lo tenemos en pantalla, y 0800 222 3683. Eso es muy importante porque tiene que ver con la seguridad de su hijo y con la seguridad de un montón de chicos, ¿sí? Ante la posibilidad de un siniestro, sea cual fuera. Bueno, y después ventanas que no permitan sacar los brazos, luces intermitentes, la inspección técnica vehicular referente a este tipo de transportes y atención, cada 15 chicos tiene que haber un acompañante. De nuevo, la lista es más larga, estos los que destacamos. Y por otro lado, si el chico va en auto, desde ya que si tiene menos de 10 años no puede ir adelante, ¿sí? Evitar la doble fila, porque hay muchos accidentes cuando los chicos bajan, ¿sí? Donde no deben hacerlo, ni hablar de que tienen que bajar del lado de la vereda. Y en lo referente a motos, en la ciudad de Buenos Aires, si el chico es menor de 16 años, no puede ir como acompañante. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito y la mayor siniestralidad en esta materia que tienen las motos. Información muy importante, ¿sí? Porque después, bueno, las cosas pasan. Atención, todos los papás, a chequear estas cuestiones y a quedarse más tranquilos. Pues realmente, temas para tener en cuenta en este inicio de la temporada escolar. Y vamos a cambiar ahora de tema, vamos a hablar de los planes de ahorro para la compra de automóviles 0 kilómetro. Como dije hace unos minutos, para muchos quizás hoy la única manera de acceder a un vehículo nuevo, teniendo en cuenta lo que han aumentado los precios de los vehículos en el último año.
Y hasta un 65% subieron los autos. También después del impuesto que puso el gobierno para los autos de primera línea, bueno, toda la producción fue incrementando los valores, también siguiendo un poco el alza de precios y de costos. Lo que vamos a ver en pantalla es la cuota de planes de ahorro para tener un 0 kilómetro, que está cada vez más difícil para los asalariados. Pero fíjense, es una buena alternativa. Fiat, hasta 1.620 pesos por mes, en este caso, para un modelo Palio. Renault, 1.780 pesos por mes. Peugeot, 1.842, en este caso para el 207. Chevrolet, 1.890. Volkswagen, 1.908. Aquí está el Gol, que es el auto más vendido. Ford, 1.990. Y Citroën, 2.108 para el C3. Son los autos entre medianos y los de, bueno, los autos más chicos de cada una de las líneas, que están entre 160.000 pesos y 200.000 pesos. Ahora, a tener una cuestión en consideración, si bien la cuota no parece muy alta, entre 1.600 y 2.100 pesos, estos valores se van incrementando a medida que suba el valor del auto. Uno puede tener el 0 kilómetro quizás un poco antes de terminar de pagar si sale sorteado, porque estos planes de ahorro generalmente tienen un tipo de sorteo, pero a tener en cuenta que el ingreso se tiene que ir aumentando por lo menos en la misma proporción que aumenta el precio de los autos, si uno no quiere estar muy justo para pagar la cuota de estos planes de ahorro. Bueno, una opción para tener en cuenta. Entonces, y vamos a comenzar ahora con las recomendaciones de inversión. Tenemos meses electorales por delante. ¿Cuál puede ser, Julián, la mejor alternativa de inversión para sacar provecho, ¿no?, de la situación económica actual? Creo que este es un momento en el cual, un poco como se comentó en el programa anterior, se está dando una circunstancia en la cual, por cuestiones coyunturales, el tipo de cambio está pisado. En ese escenario, muchas veces la gente se siente como... Pero el dólar está aumentando poco, ¿no? Está aumentando menos sí, que la inflación, incluso, menos que la tasa de interés del plazo incluso en lo fijo. que va del año, en algunas métricas, como puede ser el dólar bolsa, está a la baja. Entonces, me parece que es una oportunidad para dolarizar por lo menos una parte de la cartera, si es que ya no lo hicieron, en bonos de bajo riesgo. Por ejemplo, el RO 15, que es un bono que está por vencer en octubre de este año. Es un bono de muy corta duración y con muy poca volatilidad. Es una manera de hacerse de dólares a un tipo de cambio relativamente barato dado el escenario. Aquellos que querrían un poco más de especulación en sus carteras y de mayor potencialidad de retornos tendrían que ir o bien a la parte larga de la curva, tentativamente apostar a lo que son los cupones de PBI con respecto al perfil de la Argentina. ¿Qué significa esto de la parte larga de la curva? Bien, sí. Gracias por la interrupción, fue óptima en ese sentido. Parte larga de la curva me refiero a bonos de más larga duración, que expiran más adelante en el tiempo y que, si bien son más riesgosos y tienen más potencial de variación de precios, también ante un cambio en las expectativas más fuerte de lo que se viene dando hasta ahora, la apreciación de esos títulos va a ser mucho mayor. ¿Y acá tenés alguno en particular para recomendar, Julián? Lo que sería el discount en dólares, el par en dólares, son alternativas más que interesantes. Me parece que el par es el que presenta mayor potencialidad, pero también mayor riesgo. ¿Qué vencimiento tienen? Es 2035. Es un bono bastante alejado en el tiempo. Es para tener en cuenta, pero da capacidad de apreciación ante una baja de todo lo que es la curva de tasas de interés para Argentina, que se viene dando más que nada por expectativas de lo que pase de diciembre en adelante. Muy bien, perfecto. Bueno, nos vamos entonces con estas recomendaciones de Julián. Nos vamos a un corte, quédate ahí en instantes. Estamos nuevamente con vos. Bueno, ya estamos en este espacio que, como siempre, dedicamos a todos ustedes. Está con nosotros Pablo Colombo para responder hoy consultas previsionales. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar una vez más aquí. Ustedes. Bueno, pero como siempre hacemos, vamos a responder antes una consulta sobre la situación de una entidad bancaria. Por ejemplo, la consulta de Graciela sobre el Citi. El Citi, por supuesto, de capitales estadounidenses, que en Argentina ocupa el puesto número 11 en el ranking de depósitos. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 6.304 millones de pesos, depósitos por 21.380 millones y resultados positivos en el último informe del Banco Central de 2.331 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez. Cara sonriente para el Banco Citi. Bueno, muy bien, vamos a comenzar a responder ahora las consultas sobre temas previsionales. Tenemos la pregunta de Armando,
Pablo, que nos está haciendo los trámites para jubilarse, trabajó 25 años, nos dice, con un muy buen sueldo y luego aportó como monotributista 1 año y medio. El resto compró periodos viejos, nos explica. El asunto es que el año y medio de monotributo le baja mucho el haber jubilatorio. Quiere saber si puede hacer algo para cambiar esto y obtener una jubilación más elevada. Bien, en principio, si el año y medio de monotributo le hace falta para llegar a los 30 años para jubilarse, no hay mucho que pueda hacer porque lo precisa. Le baja el promedio de remuneraciones, pero hay algo que es importante aclararle a la gente y que es que los últimos 10 años de remuneraciones que se toman, en el caso de que tenga relación de dependencia, son los últimos 120 meses trabajados de relación de dependencia independientemente de dónde estén ubicados los periodos de monotributo. Claro. Es decir, se van a tomar el total de periodos de autónomo y monotributo, pero se van a tomar los últimos 120 meses de relación de dependencia. En realidad, si tuviera más años de autónomos, quizás los podría condonar, pero realmente 1 año y medio de monotributo no es probable que le baje demasiado el haber, no le va a afectar negativamente demasiado. Por eso, o sea que no hay mucho No puede que hacer modificar. demasiado, pero tampoco que se preocupe porque no le va a bajar demasiado el haber. Muy bien, perfecto. Vamos a ir también a la consulta de Juan Carlos, que está evaluando iniciar un juicio por el reajuste de su haber jubilatorio, dado que cuando se jubiló empezó a cobrar más o menos el 50% de lo que cobraba en actividad. Nos pregunta Juan Carlos si le conviene hacerlo. Se da muchísimo en la gente que trabaja en relación de dependencia que sí, que realmente las jubilaciones no alcanzan a superar muchas veces el 50% de lo que cobraban. Y yo le recomendaría que sí, que lo haga. Realmente la mayoría de las veces los reajustes dan en forma positiva entre un 30 hasta un 300% de lo que la gente está cobrando de jubilación. Son juicios largos, pero realmente se están pagando bien. Y la realidad es que la mayoría de los profesionales cobran sobre resultados, es decir, no tiene que hacer una inversión la gente como para después percibirlo cuando salga la sentencia favorable. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con información. Continuaron en la última semana las graves inundaciones en algunas provincias del país y se anunciaron algunas líneas de crédito dirigidas a los damnificados. Sí, tanto el Banco Credit Corp como las provincias de Córdoba y de Santa Fe principalmente están dando créditos subsidiados a tasas fijas del 19% o algunos puntos menos. También tienen que tener en cuenta que son hasta 200.000 pesos y hay un periodo de 3 meses de gracia donde no tienen que pagar absolutamente nada justamente por haber sufrido estas inundaciones. Es una opción aquellos que quieran, recuperar las cosas que perdieron en sus casas, tomar estos préstamos baratos, tanto de Credit Corp como de los principales bancos provinciales, para los afectados por las inundaciones. Bueno, esperemos, ¿no?, que estas medidas brinden algún alivio a aquellas personas afectadas por este terrible evento climático. Vamos a cerrar este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para María Emilia, que nos consultó sobre la situación de la segunda, esta empresa presenta un activo de 4.688 millones de pesos, pasivo 3.175 millones, patrimonio 1.512 millones de pesos, resultado positivo 128 millones, primas 1.451 millones e informa 4.784 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, vías de comunicación, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero. Nos escriben y les respondemos. Información que, como siempre decimos, muy importante que tenés que tener en cuenta al momento de elegir la compañía de seguros con la que vas a asegurar tu patrimonio para tener la seguridad de que en caso de siniestro la compañía va a estar en la situación necesaria para cumplir con sus compromisos. Nos vamos de esta manera, hacemos un nuevo corte. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Manuel Solanet sobre lo que nos puede deparar la economía en estos meses electorales que se avecinan. Bueno, ya estamos con Manuel Solanet para analizar lo que nos puede deparar la economía en estos meses que se avecinan. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí una vez más. Un gusto. Bueno, contame, ¿cuál es tu expectativa para estos próximos meses? ¿Esperás algún sobresalto como consecuencia de la campaña electoral? El gobierno intenta que no haya ningún sobresalto que lo afecte. Seguramente mira en perspectiva lo que le ocurrió a Alfonsín en su momento, o de la Rúa, hiperinflación, corrida bancaria, cambiaria,
y está actuando de manera de tratar de evitarlo, aunque aumente las distorsiones y se agrave la herencia que va a recibir el próximo gobierno. Por ejemplo, no va a actuar sobre el tipo de cambio. Hay retraso cambiario, pero no va a haber una devaluación. Eso es lo que yo pienso. Va a ir corriendo el tipo de cambio levemente por debajo de la inflación. Como lo viene haciendo en estas primeras semanas del año. ¿Crees que va a mantener esta política? Creo que sí. Ancla inflacionaria. Va a elegir políticas que, aunque sean recesivas, las prefiere a que sean inflacionarias o más inflacionarias. Para no golpear el bolsillo a los votantes, en definitiva, ¿no? Claro, porque yo creo que se ha descubierto que hay temas en la economía que afectan más la decisión del votante que otros. La sensación de descontrol es lo que más afecta al apoyo a un gobierno. Voltea gobiernos, una corrida cambiaria, una hiperinflación, una estampida del dólar paralelo. El dólar paralelo lo tienen controlado en buena medida con el llamado dólar ahorro. Hablábamos justamente de ese tema, ¿no? El sábado, ¿no? Exacto. El dólar ahorro lo compran a quienes están en condiciones, que son mucha gente. Son personas que hubieran ido al mercado informal, van al mercado oficial, usan reservas, pero muchos de ellos se dan vuelta y van al mercado informal a vender. O sea, un pequeño beneficio, ¿no? Hacen un pequeño beneficio, ingreso extra. Un ingreso extra en 2 horas. Bastante interesante, y lo hacen muchísimos. El 23% más o menos estaba en los últimos días. Puede ser esa eso, diferencia. puede ser eso. Pero es una cifra del orden de los 400, 350, 500 millones de dólares por mes que juegan ese doble efecto y mantienen en buena medida el dólar paralelo más o menos controlado. Y esto da una sensación de cierta tranquilidad, aunque no la haya. Las reservas han estado sostenidas un poco artificialmente con el swap chino, o sea, yuanes que vienen de China y pesos que se van a China para ser usados en el comercio entre los dos países, pero que son computados como reservas. Buena sensación. Un préstamo a corto plazo de Francia y otras cosas. Computar los encajes, computar entre las reservas lo que se depositó para pagarle a los bonistas que se adhirieron al canje, por ahora están ahí suspendidos esos pagos, están dentro de las reservas, aunque no deberían ser. Y eso nuevamente ayuda a que el gobierno pueda decir tenemos una situación de reservas holgada, no tengan miedo. Por supuesto, esto se desmiente con las medidas que toman respecto a los importadores de no venderle. Exacto. Y estas cosas. Pero yendo a lo sintético, el gobierno va a hacer todo lo posible para que no haya ninguna convulsión y no tener que tomar medidas políticamente inconvenientes como arreglar con los holdouts. ¿Y crees que la fuerte devaluación que se viene dando en Brasil puede afectar estos planes del gobierno? Creo que sí, pero nuevamente no lo van a afectar al extremo de tener que abandonar estas políticas de contención. Ya venían afectándose las exportaciones a Brasil por razones más que cuantitativas, cualitativas. El gobierno argentino tomó una disposición respecto a las exportaciones y a las importaciones que los brasileros vienen quejándose, no solo los brasileros, otros países también. O se ha derrumbado, ¿no?, el comercio bilateral entre ambos países. Absolutamente. ¿No? Se han derrumbado las exportaciones y las importaciones argentinas. A lo mejor por precio una buena medida, pero también por cantidad. La industria está muy afectada por el retraso cambiario. El gobierno no ha cedido en las retenciones a los productos tradicionales. No lo puede hacer porque hay un déficit fiscal creciente y alto. Este déficit fiscal está financiado con emisión y a su vez el Banco Central absorbe esa emisión colocando letras en el mercado. El stock de letras ha subido enormemente, estamos arriba de los 330 mil millones. El stock, ¿cómo ha aumentado? Aumentó como un 200% en los últimos 12 meses. Otra herencia que va a recibir el que venga, pero mientras tanto el gobierno sigue caminando y navegando. Quedan nada más que 8 meses de este gobierno, puede llegar de esta manera. Ahora, estas letras que vos decías, duplicaron, se triplicaron la emisión, ¿estas letras generan de alguna manera emisión e inflación en el futuro o se pueden ir renovando permanentemente y no pasa nada? ¿No? Como en Estados Unidos, donde también hubo una emisión muy grande y después hubo una aspiradora también enorme que fue absorbiendo eso y no hubo inflación. Sí, Estados Unidos, la Reserva Federal puede pagar tasas de interés muy bajas, el Tesoro americano también. No le pasa esto al gobierno argentino. Hoy la inflación ha decrecido y las tasas de interés que se pagan por las letras son en términos reales positivas. Agregan déficit cuasi fiscal. Esto puede seguir así por unos meses, pero luego tiene un límite. Si uno analiza el balance del Banco Central, está quebrado.
que decirlo en estos términos. En el activo tiene papeles del gobierno en mayor medida que no valen nada porque no son negociables, porque no pagan un interés, sin embargo los computa, y tiene en el pasivo todas estas letras y la circulación monetaria. Esto igual no debería tener consecuencias en lo inmediato, ¿no? No, más bien puede tener consecuencias en el mediano plazo. No hay política monetaria posible con un banco central que no tiene capacidad para hacerla, por eso es algo que va a tener que arreglar quien venga. Claro, y también leía estos días que las reservas netas del Banco Central son solamente 16.000 millones de dólares. ¿Esto alcanza para algún tipo de maniobra o para evitar maniobras de tipo especulativa? Mientras no haya una corrida cambiaria, alcanza. Si la hubiera, no alcanza. Por eso es esencial para el gobierno mantener cierta tranquilidad, cierta imagen de que no hay nada grave para que eso no suceda. Hemos conocido en el pasado situaciones de esas, pero esta vez creo que no está sucediendo y me aventuro a pronosticar que el gobierno va a poder mantener esta situación hasta su salida el 10 de diciembre. Muy bien, bueno, y hablando justamente de su salida, ¿qué esperás para la próxima administración? ¿Crees que gane? ¿Quien gane se va a hacer algo parecido o ves diferencias entre los principales candidatos? No va a tener más remedio que hacer cosas diferentes, aún si gana el gobierno. No creo que esto suceda, advierto, pero va a ser duro. Va a tener que actuar sobre la situación fiscal. Quien reciba un déficit de alrededor de 7 puntos del producto no va a poder convivir con él, no es sustentable. Lo va a tener que hacer siendo que hay que reducir impuestos, porque la presión tributaria es inmensa y es históricamente un récord. Hay un clamor por reducir retenciones. Va a tener un problema con el tipo de cambio. Nadie quiere decir voy a devaluar y no lo va a decir. Pero si esta política sigue y tenemos este año una inflación del 30%, el 25% y una devaluación del 10-12%, el desfasaje, el retraso cambiario se va a acentuar y algo va a tener que suceder. Hablabas de las retenciones, me imagino, al agro principalmente, pero ahora seguramente va a haber algunos aumentos de salarios en varios sectores y parte de ese aumento se lo va a comer el impuesto a las ganancias. ¿Te parece que ahí se puede hacer algo o que el próximo gobierno va a tener que actuar sobre el impuesto también al trabajo? Muy difícil que este mismo gobierno aguante los 9 meses con los reclamos sindicales, sobre todo si quiere que las paritarias no den aumentos muy significativos con fuerte impacto inflacionario, va a tener que ceder algo en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Si no, cualquier aumento se lo va a llevar el propio gobierno. Además ya hay un reclamo de que ese impuesto no se hizo para gravar los salarios sino las rentas, con mucha razón. Es algo que hay que corregir sin duda. ¿Y qué te parece, Manuel, el tema de la discusión respecto a los acuerdos con China, ¿no?, que generó tanto ruido en los industriales? ¿Te parece que le va a restar trabajo a los argentinos, que van a venir, como dicen, trabajadores chinos a restarle trabajo a los argentinos con producción también china? No creo que ese sea el problema. Tal vez el defecto más grande de este acuerdo sea que se van a entregar licitaciones públicas o obras públicas y compras del Estado sin licitación. Y yo creo que eso con nuestra historia es muy malo. Es una concesión demasiado gravosa. Existe, a ver, volviendo a las perspectivas que presenta la próxima administración, ¿existe para vos la posibilidad de que se repita la experiencia del gobierno de la Alianza del 99 al 2001, con un gobierno débil, con un desafío muy importante en lo económico por delante? Espero que no. La Alianza buscó resolver el tema fiscal a través de aumentar impuestos. Mientras venía reactivándose la economía, logró revertir esa situación. Tenía la convertibilidad que respetar, era muy difícil salir de ella. Había un retraso cambiario que no podía resolver. Yo creo que la situación que va a heredar el próximo gobierno va a ser peor que la que heredó la Alianza. Pero puede aprender del pasado. No hay que tropezar con las mismas piedras. Así que yo creo que más bien va a haber que aceptar un enfoque más ortodoxo. El gobierno va a tener que tener un poderoso equipo comunicacional para decirle a la gente que lo que está haciendo es irremediable, que el daño de lo que está haciendo es un daño leve al lado del daño de no hacer lo que hay que hacer. Yo creo que no quisiera estar en el pellejo del próximo ministro de Economía, me refiero al que va a estar con el próximo gobierno. Bueno, muy bien. Bueno, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Manuel Solanet sobre lo que puede suceder con la economía en estos meses que le quedan al mandato de Cristina Fernández de Kirchner y también los desafíos que tiene por delante la próxima administración. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.